representa, representa la última semana del curso, ¿verdad? Ya estamos en la cuarta semana, entonces ya esta semana, el jueves, ya culminamos con la última clase, ¿verdad? Entonces ya vamos a dar inicio a la clase del día de hoy lunes con las compañeros que ya están, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos ni la mitad conectados, pero, ¿verdad? Por un tema de tiempo vamos a dar inicio para aprovechar los minutos. Como saben, en la semana pasada también les envié la tarea, ¿verdad? Y algunos me hicieron algunas consultas que tenían, ¿verdad? Algunos comentarios sobre la misma que traté de contestar, ¿verdad? Ya sea por vía de Telegram, ¿verdad? Más que todo con respecto a algunas dudas o consultas que habían ahí. Entonces, pero veo igualmente que la mayoría ya la he enviado la tarea, que eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos ¿verdad? Si ustedes recuerdan la semana pasada, estábamos viendo tema, vamos a ver, creo que hay una mano levantada del compañero Freddy. Sí, dígame. Buenos días, mi consulta es, no la envió ¿cómo se llama? Gmail, la tarea, que yo la estuve buscando ahí, fíjate, y no la encontré. La tarea la envié por el grupo de Telegram y se las envié al correo también No, para el que correo usted... no cayó, fíjate. Yo le mandé una consulta, pero no me contestó. ¿Cuándo hizo la El consulta? sábado por la tarde, consultándole si había enviado la tarea. Sí, sí, usted está en el grupo de Telegram. No, No está en el grupo de Telegram del curso tampoco. no, solo estoy por Gmail. Bueno, le voy a, entonces le voy a escribir al privado para que miremos cómo hacemos en ese caso, ¿verdad? Para podérselas Sí, porque yo la enviar. estuve esperando y le mandé un correo a consulta y no me lo contestó. Entonces yo asumí que no había dado la tarea, pero ahorita me doy cuenta que le envió por Telegram. Sí, sí, las dos tareas, bueno, desde el inicio siempre tratamos de recalcar esos puntos, ¿verdad? Que las tareas siempre se envían por correo y por el Telegram para que se trate de llegar a la mayor cantidad de las personas, ¿verdad? Por lo mismo, si no pueden de un lado, pues pueden de otro, pero igual la fijo en el grupo de Telegram, por eso también en los primeros días se hace hincapié en que todos estén dentro del grupo de Telegram por los avisos y todo lo relacionado al curso. Pero en ese sentido, entonces vamos a ver si se las voy a enviar de nuevo, ¿verdad? Les voy a dar un espacio ahí para que puedan enviar la tarea a aquellas personas que no les cayó el archivo o las instrucciones, ¿verdad? Correspondiente a la tarea para que la puedan realizar. No hay problema. Muchas gracias. Entonces, a la orden. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El día de jueves estuvimos viendo gráficos, ¿verdad? Hubo una parte de la sección de la tarea donde se les solicitaba hacer gráficos, ¿verdad? Se les daba una sola tabla para que de esa misma tabla crearan todos los gráficos, ¿verdad? Entonces, solo nos quedaron pendientes, vamos a verlo ahorita en estos primeros minutos, dos tipos de gráficos, ya que la clase pasada vimos, como ustedes lo saben, vimos la mayoría de los gráficos que nos referimos precisamente a los gráficos, ¿verdad? De barra, mini gráficos, circulares, de línea y cada uno de estos. Ya para terminar aquí este tema de los gráficos, vamos a ver un poco de manera rápida. Por ejemplo, en este caso, los gráficos de mapa. Si ustedes observan, siempre centrados en nuestra ventana de insertar en Excel, observemos que aquí tenemos cuatro tablas. País, población, ciudad, tasa de crimen, departamentos, tasas de desempleo. Bueno, en realidad son tres tablas. Estas nos van a permitir a nosotros ejemplarizar el tema de los gráficos de mapas y siguiendo casi la misma lógica de los gráficos anteriores, dando un clic sobre cualquier lado de la tabla y para mi caso, siempre dentro de la sección de gráficos, aquí voy a tener la opción de mapas. Vamos a seleccionar el mapa y observen que ya de manera automática, ¿verdad? Solo son dos, tres pasos que yo ocupo para crear el gráfico de mapa. ¿Y qué me representa?
Es un gráfico que me representa los datos de la tabla, solo que a través del gráfico del mapa, ¿verdad? Si ustedes observan, en la tabla me presenta los países de Centroamérica, que va desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Y me muestra también la población en millones, ¿verdad? De cada uno de los países, como un ejemplo para crear este gráfico. Si ustedes observan, ya sabemos que nosotros es esencial cambiar el título y agregar las etiquetas, ¿verdad? Para un tema de visualización. Y ya lo tendríamos. Si ustedes lo observan, aquí vamos a agregar las etiquetas de datos y a cada uno, ¿verdad? Observen que cada uno ya de los países representados en el mapa ya se muestra, ¿verdad? Con la etiqueta que corresponde. Para este caso, por ejemplo, el de Honduras, que tiene una población de 10,5 millones. Cada uno de estos mapas igual lo podemos personalizar, tal como lo podemos hacer en los gráficos de barra, por ejemplo, que podemos cambiar cada una de las barras individuales un diferente color, ¿verdad? Por si no nos gusta el valor que ya tiene o que nos da el Excel por defecto con respecto a los gráficos. Para este caso, si por ejemplo estamos en Honduras y yo quiero resaltar en otro color, solamente selecciono la sección, ¿verdad? Que corresponde al país que vamos a cambiar. Nos vamos a formato y por ejemplo si quiero un rojo, solo seleccionamos el rojo, ¿verdad? Igual para Nicaragua. Supongamos que queremos cambiar el color del país Nicaragua, nos vamos a relleno de forma y me interesa un amarillo y ahí lo tendríamos, ¿verdad? Para cada uno. Es otro tipo de gráfico, ¿verdad? Que ya depende de nosotros si lo queremos utilizar o para qué caso nosotros lo queremos utilizar. Observemos que en este caso tenemos un gráfico un poco diferente, donde tenemos ciudad-estado y tasas de crimen, ¿verdad? Por cada una. El gráfico ya nos automatiza, ¿verdad? Y nos da la posición de cada una de las ciudades para este caso. Damos un clic sobre la tabla, siempre dentro de insertar mapas y, y seleccionamos el mapa, ¿verdad? Solo esperamos que nos cargue un poco. Aquí creo que es por un tema de que no me ha cargado bien, ¿verdad? El mapa que no se muestra de manera completa. Vamos a ver, lo vamos a tratar de generar otra vez. Insertar mapas. Bueno, para este caso me queda así, no me queda muy bien mostrado, ¿verdad? Para este caso como en el primero. Porque me tendría que mostrar, creo que no me ha cargado, ¿verdad? Porque en algunos casos ya me carga y me muestra todo el país, que en este caso sería Estados Unidos. Si ustedes observan aquí ya me cargó, ¿verdad? Es cuestión de, ¿verdad? Ya depende también de la computadora, que el procesador y todo eso, ¿verdad? Nos va a responder de mejor forma para esto, para estas herramientas. Observen que ya automáticamente me muestra el mapa con cada una de las ciudades, con las tasas de crimen, ¿verdad? Por cada una de las distintas ciudades. En este caso tenemos 5 y aquí las tenemos marcadas dentro del mapa, ¿verdad? El mismo caso sería, por ejemplo, con este caso que es un poco más grande, ya para culminar, que tenemos los departamentos, en este caso de Honduras, y las tasas de desempleo. Si no lo queremos mostrar por medio de barras, como generalmente lo haríamos, ¿verdad? O por medio de otro tipo de gráfico, lo podemos ejemplarizar a través de un gráfico de mapa. Siempre a través de un gráfico insertar mapa y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Solo espero que me cargue un momento. Vamos a ver. Creo que se me cerró. Ya les comparto otra de nuevo el archivo. Vamos a ver. Que aquí tuve un problema que se me cerró la ventana. Ya les comparto en un momento de nuevo la pantalla para que podamos ver. Vamos a ver. Bueno, estábamos con este, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver, esperar que nos cargue. Lo voy a volver a generar. Y aquí ya lo tenemos.
Lo vamos a colocar un poco aquí abajo para que se vea de mejor manera. Y le agregamos las etiquetas, ¿verdad? Las etiquetas que siempre son importantes para los gráficos, especialmente en estos casos de gráficos de mapa, ¿verdad? Y ahí lo tendríamos como otra forma de crearnos otro gráfico. Cada uno de los departamentos va a representar la tasa de desempleo para el caso que corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para el Francisco Morazán, vamos a resaltarle en otro color. Solo déjenme elegir otro color aquí más, que se note más. Tiene una tasa de 9.9, ¿verdad? De desempleo. Y así podríamos hacer con cada uno de los departamentos. Si pasamos a otro tipo de gráfico, ya para terminar con este gráfico, ¿verdad? Ya denominar a los gráficos dinámicos, que se denomina dinámico, ¿verdad? Porque en la medida nosotros vamos modificando datos, estos van cambiando, ¿verdad? No son gráficos estáticos que no se mueven, sino que en la medida nosotros vamos modificando los datos de una tabla, estos se van modificando y se van actualizando al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Siempre una tabla que tiene fecha, columna de región, vendedor, producto y ventas. Tenemos los pasos, ¿verdad? Que esto siempre trato de dejar algunos pasos para que se pueda practicar, ¿verdad? Y aquí vamos a generar una hoja en blanco para nosotros crear el gráfico dinámico aquí. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar un lugar en esta tabla, nos vamos a ir a insertar y vamos a elegir en un primer momento una tabla dinámica. En este caso, vamos a seleccionar la opción hoja de cálculo existente para que aquí nos envíe a nosotros nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a dar a aceptar y aquí ya tendremos los campos. Como ya vimos tablas dinámicas, ¿verdad? Ya sabemos que solamente es cuestión de, por ejemplo, yo puedo enviar región a filas, seleccionar ventas a valores y puedo crear también un filtro de productos, ¿verdad? Y lo puedo arrastrar al campo de filtro. Y ya tendríamos nuestra pequeña tabla dinámica de esta forma. Si observan, al momento de dar clic en cualquier lugar de la tabla dinámica, me va a aparecer la opción aquí en la parte de arriba de sus pantallas que tenemos la opción de gráficos dinámicos. Damos un clic ahí. Podemos seleccionar el gráfico de barra sin ningún problema, ¿verdad? Y ya lo tendríamos. Acordémonos que este gráfico ya está vinculado con esta tabla, ¿verdad? Que es una tabla dinámica. Lo que quiere decir que en la medida yo vaya cambiando los datos de mi tabla dinámica, el gráfico va a ir cambiando de la misma forma. Por ejemplo, si yo voy al filtro, observemos que yo quiero seleccionar, por ejemplo, solo las ventas de tablet, los productos de tablet. Vamos a dar a aceptar. Observen que ya me cambió el gráfico, ¿verdad? Ya solo me da los productos de tablet, las ventas en la región este, norte, oeste y sur. Si yo quiero seleccionar tablet y laptop, damos a aceptar. Ya el gráfico, ¿verdad? Se me va actualizando con las ventas de cada región y igualmente el gráfico. Si aplicamos un tercer filtro o una tercera opción que me dé todos los productos, observen que el gráfico va cambiando, ¿verdad? Eso en una tabla pequeña, pero lo podemos aplicar a una tabla un poco más grande como la que tenemos acá, ¿verdad? Ya está un poco familiar esta tabla ya que lo hemos utilizado en algunos casos. Siempre vamos a crear, para este caso, creemos una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer, como al igual al ejemplo anterior, vamos a mandar aquí nuestra tabla dinámica, que va a ser un primer paso para crear nuestro gráfico dinámico. Entonces nos vamos a insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y en este caso lo vamos a mandar acá, mi tabla dinámica. Observen que ya tenemos los campos. Ya depende de nosotros con qué categoría vamos a crear nuestra tabla dinámica. Supongamos que yo quiero en mi tabla dinámica la opción de categorías a filas, las ventas a valores y por ejemplo que me interese también el tema de los productos a filtros. Tenemos nuestra tabla.
Insertamos el gráfico dinámico, en este caso vamos a seleccionar este. Por defecto no hay ningún problema, ¿verdad? Y aplicamos la misma lógica. Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar solamente los productos de impresora, ¿verdad? Le damos a aceptar y el gráfico va cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra tabla dinámica me muestra las ventas de las categorías, ¿verdad? De que vendieron productos de impresora. Si elegimos otro producto, por ejemplo, fax, lo seleccionamos y me muestra las ventas por categoría solamente de esos dos productos. Y con un tercero, si los elegimos todos, ¿verdad? Todos los productos, cambiaría el gráfico automáticamente de las ventas de estas categorías de todos los productos, ¿verdad? Y a esto le denominaríamos un gráfico dinámico. Ya sabemos que a los gráficos les podemos cambiar el diseño, ¿verdad? El que más nos parezca. Ya sea este, por ejemplo, yo puedo dejar este y ya lo vimos en el tema de configuración de gráficos que podemos agregar los títulos, los estilos, cambio de colores a cada una de las barras y el tema de las etiquetas, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya terminaríamos, ¿verdad? La mayor parte de ver el tema de los gráficos, ¿verdad? Ya viendo el gráfico dinámico y un poco de cómo puedes generar gráficos con tablas, ¿verdad? Que sean gráficos de mapa. Otro tema, ¿verdad? Que podemos aprovechar a ver también es el tema de si error, que es una función que es muy útil generalmente, ¿verdad? Ya sabemos que cuando trabajamos en Excel y trabajamos con funciones o fórmulas, que en más de algún caso a nosotros se nos presente un tipo de error dentro de Excel. Ya sabemos que dentro de Excel hay varios tipos de errores que hacen referencia a un procedimiento incorrecto. Para tener una noción un poco más clara, veamos una presentación, ¿verdad? Esta presentación ya la van a encontrar ustedes subida dentro del sitio del curso, ¿verdad? Para que la puedan tener de soporte también. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en sí error y también en algunas funciones financieras. Hay una función financiera que vamos a ver es la función de pago. Pero ahorita nos vamos a centrar en los errores en Excel y en la función de sí error. Si nosotros miramos, por ejemplo, ya sabemos que Excel es una herramienta, dice, fundamental para el análisis de los datos. Sin embargo, durante su uso pueden aparecer errores que afectan los resultados. Es importante comprender cómo identificarlos y corregirlos. Ya sabemos que cada error dentro del Excel, como mencioné antes, corresponde a una falta dentro de la función, ¿verdad? Entonces nos va a permitir a nosotros saber más o menos qué corregir. Entonces, ¿qué son los errores en Excel? Los errores son mensajes que aparecen cuando una fórmula no puede calcularse correctamente. Estos ayudan a identificar problemas en datos o fórmulas, lo que hemos venido diciendo. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Dividido entre cero, ¿verdad? Cuando se hace una función o una fórmula dividido por cero, el error de valor, que es un tipo de dato incorrecto, ¿verdad? Dentro de la función. No aplica, ¿verdad? E o n pleca a cuando el valor no está disponible. De referencia cuando el valor a que hace referencia la función ha desaparecido o se ha eliminado, ¿verdad? El error de nombre de la función que cuando nosotros por equivocación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a utilizar la función de promedio y escribimos más la función, más el nombre de la función nos va a aparecer este error generalmente, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los errores más comunes dentro del Excel. Entonces, ¿cómo los podemos tratar nosotros a través de la función de sí error? Si miramos en su definición, dice que nos permite controlar los errores en fórmulas, devolviendo un valor alternativo en lugar del error. Esto mejora la presentación y comprensión de los datos. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en cualquier caso dentro de Excel, generalmente no nos gusta o no queremos que ese error se nos muestre, ¿verdad? Dentro de la celda. Esta función nos permite cómo corregir esos errores de manera superficial.
para que no se muestre, como lo menciona ahí, que hay un error específico dentro de la celda. Entonces, eso es lo que nos vamos a ver ahorita en este caso. La sintaxis de esta función es esta que vemos aquí en la presentación. Llamamos a la función de si error, depende de la función que vayamos a utilizar o fórmula, y la agregamos antes de la fórmula, ¿verdad? Y le vamos a decir qué queremos mostrar nosotros en vez del nombre del error. Para estos casos, vamos a ejemplarizarlo en diversos casos, ¿verdad? Prácticos dentro de Excel, para que podamos ver, ¿verdad? Cómo la podemos utilizar. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de si error? Permite evitar mensajes de error visibles. Mejora informes, facilita la interpretación de datos y hace que las hojas de cálculo sean más profesionales y fáciles de usar. Entonces, una vez dicho esto, pasémonos al ejercicio de si error dentro de Excel y observemos algunos ejemplos bastante básicos, pero bastante útiles para hacer estos ejemplos. El primer error que nosotros vemos aquí, observen que es dividido entre cero. O sea, vamos a hacer que dentro de esta tabla se nos produzca este error, ¿verdad? De dividido entre cero. ¿Y cómo lo generamos nosotros? Pues mediante esta fórmula. Digamos, vamos a iniciar el igual y voy a dividir 20 entre 5, ¿verdad? Vamos a hacer una división y nos va a dar 4, que es correcta la división. Pero si nosotros arrastramos este resultado hacia abajo, es donde se nos presenta aquí los primeros dos errores. ¿Por qué? Porque aquí se está dividiendo este valor entre cero igual este valor entre cero. Entonces ya nos da el Excel el error, ¿verdad? Ya sabemos las ventajas y la teoría para no mostrar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo suprimimos y dentro de la primera función donde nos aparece el 4 vamos a corregir, vamos a activar la fórmula y vamos a corregirla. Después del igual nos ubicamos y vamos a escribir sí punto error. Si ustedes observan, ya la activo y me quedaría de esta forma. En vez del error, ¿qué quiero yo que me aparezca? Pues ya depende de nosotros el mensaje que le querramos configurar. En mi caso puede ser, observen, voy a separar con punto y coma y voy a abrir comilla porque voy a escribir un texto. Entonces voy a colocar, no se puede dividir entre cero. Y cierro mis comillas. Y cierro paréntesis. Ahora vamos a dar enter. El primer caso no me cambia porque está igual, solo va a ser para los casos que me va a presentar el error. Lo arrastramos y observen ya de manera automática ya no me muestra el error, ¿verdad? Que me mostraba al inicio, sino que ya me muestra el mensaje que le pedí que me configurara, ¿verdad? Para que se vea hasta más estético los resultados. Miremos otro tipo de error dentro de Excel. Observen que aquí nos vamos a centrar en este error de n pleca d, ¿verdad? O sea que el dato ya no está. Es un tipo de error que lo vamos a generar y lo vamos a configurar, ¿verdad? Un mensaje para que no nos muestre ese tipo de error. Si nos centramos, por ejemplo, en esta primera tabla, vamos a tratarla con la función también de buscar b. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miremos este procedimiento. Nos ubicamos en este primer recuadro donde dice manzana y precio. Aquí ya sabemos utilizar la función buscar b, entonces vamos a buscar b, vamos a buscar el valor que vayamos a colocar acá, que van a ser un valor, o va a ser, por ejemplo, la fruta, el nombre de la fruta que yo vaya a buscar. Lo vamos a buscar dentro de esta tabla. Como queremos que nos devuelva el precio, vamos a seleccionar la columna 3 con coincidencia exacta. Hasta ahorita nos da el error, ¿verdad? Si ustedes observan. Pero si yo aquí yo coloco, por ejemplo, que se me solicita manzana, observen que corresponde, ¿verdad? De manera correcta al precio de la manzana.
Pero si yo vengo y dentro de la tabla de referencia que yo tengo acá, elimino el nombre de la manzana, observen que ahí es donde se me va a producir el error NPKD. Entonces aquí lo configuramos de la misma manera que lo configuramos en el ejercicio anterior de dividido entre cero. Dentro de buscar B, después del igual, vamos a colocar la función si.error. Ya la tenemos, si ustedes observan, está como anidada, ¿verdad? Ya que estamos utilizando si error y buscar B. Y nos vamos al final de la función. Vamos a poner punto y coma, abrimos comilla. ¿Y qué queremos si no haya manzanas? Entonces vamos a colocar un mensaje. Por ejemplo, manzana o producto agotado. Cerramos. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Ahorita, por ejemplo, me da bien el dato, ¿verdad? Porque todavía no he eliminado manzana de mi tabla de origen. Pero si yo suprimo el valor de la manzana, observen que ya automáticamente me cambia el mensaje que me muestra. Vamos a seleccionar otro color que me muestre la función de si.error, ¿verdad? Repasemos otra vez el procedimiento, siempre con este error, antes de pasar a otro. Repitámoslo acá. Entonces aquí es siempre utilizando la función de buscar B. Vamos a buscar B. Vamos a buscar el valor que vayamos a colocar acá. Lo vamos a buscar dentro de mi tabla. En este caso nos solicita el modelo. El modelo sabemos que está en la columna 2, por lo tanto vamos a escribir el 2 y coincidencia exacta. Damos Enter. Y si escribimos aquí, por ejemplo, la marca, en este caso, si escribo yo Toyota, automáticamente me va a dar el modelo. Si yo vengo y borro Toyota dentro de la marca, dentro de mi tabla, me va a lanzar el error. Entonces, como yo no quiero que me lance el error, volvemos a aplicar la función si.error. Nos vamos al final, punto y coma, ¿verdad? Abrimos comillas. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, modelo agotado. Vamos a escribir modelo agotado. Al parecer todo está bien, pero si yo vengo y elimino dentro de mi tabla la opción de Toyota aquí, observen que ya me aparece modelo agotado. Este con el segundo error que es, ¿verdad? Siempre centrándonos en el error NPKD, combinándolo un poco con la función de buscar B. Miremos otro par de ejemplos, referidos ahora pero a otro tipo de error. Aquí tenemos un error, por ejemplo, de valor. Ya vimos en la tabla de en la tabla en la presentación cuando nos lanza este tipo de error. Por ejemplo, ya sabemos que nosotros en una operación matemática podemos sumar 10 más 5, ¿verdad? 10 más 10, 10 más 20, pero no podemos sumar valores numéricos con palabras. Y si ustedes observan, dentro de la columna A, al igual que dentro de la columna B, se están sumando o cualquier operación que se vaya a realizar, no se va a poder realizar, ¿verdad? Porque tenemos números con palabras. Entonces observemos el primer caso donde vamos a aplicar, en este caso, la fórmula. Va a ser el igual, la celda A la vamos a sumar con la celda B. Si ustedes observan, el resultado de la primera fila me da correcto, que es 15, pero ya me genera el error de valor, que hace referencia a que estoy haciendo la suma, ¿verdad? Sumándola con una palabra, entonces me da este respectivo error que es diferente. Entonces vamos a evitar que caigamos en ese error y nos muestre esa tabla ese error. Entonces volvemos a aplicar después del igual el si.error. Nos vamos al final de la función. Siempre vamos a separar y abrimos comillas.
Y podemos configurarle un mensaje que diga, por ejemplo, no se puede realizar la operación. Miren, nos quedaría la sintaxis de esta forma. Ampliamos un poco la columna para que se vea todo el mensaje. Y a verdad ya no me lanza el error de valor. Me va a lanzar el mensaje de no se puede realizar la operación, no se puede realizar la operación para cada uno de los casos. Con el error de valor. Vámonos ahora con el error de nombre. Ahora vamos a hacer que Excel nos genere un error de nombre para estos casos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros con estas edades? En esta pequeña tabla dentro de esta celda, de esta primer celda María, para que nos genere un error de nombre. Supongamos que yo quiero venir y sumarlos, entonces vamos a llamar la función suma y vamos a sumar todas estas edades. Hasta el momento todo perfecto, ¿verdad? Pero si yo por equivocación escribo mal la función y escribo una m adicional, observen que ya está de manera incorrecta el nombre, ¿verdad? Entonces ya me da otro tipo de error generado en nombre diciéndome que tengo un error en el nombre de la función. Pero si yo no quiero que me muestre eso, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces aquí, después del igual, hacemos lo mismo. Vamos con si punto error, separamos y vamos a colocar aquí el mensaje, nombre de función incorrecta. Y aquí lo tenemos. Observan, ¿verdad? Está de manera escrito mala función, pero no me lanza el error porque ya le configuré con la función de si punto error. Eso sería para cada uno de los mismos casos, tanto para la tabla de ingreso y para la tabla de contar. Aquí estamos viendo los errores más comunes. Veamos el último error para ver la función si error, cómo funciona, ¿verdad? Y que no queramos que nos aparezca el tema de los errores, el error de la referencia. No sé si han trabajado y aparece este error y qué se refiere. ¿A qué se refiere este error? Pues ahorita lo vamos a ver. Sucede, por ejemplo, cuando yo vengo aquí, me ubico siempre dentro de la primera celda que vamos a trabajar y voy a aplicar una fórmula que va a ser sumar el 2 más el 10 más el 5. Observen que nos da perfecto los datos, ¿verdad? No hay ningún error y no hay ningún tipo de problema. El problema de la referencia aparece, ¿verdad? Cuando nosotros borramos algún dato que hayamos utilizado dentro de la función. Por ejemplo, en la celda María ya utilizamos el 2, ya utilizamos el 10 y ya utilizamos el 5, ¿verdad? Igual para cada una de las celdas subsiguientes dentro de la columna F, que vendrían siendo estas que tenemos acá. Si yo vengo y borro, por ejemplo, la columna A que tomé de origen para la suma, vamos a eliminar esa columna. Observan que ya me aparece el error de referencia. ¿Por qué? Porque acabo de borrar datos que utilicé dentro de mi función. Entonces evitemos ese error dentro de la fórmula. En este caso, vámonos con el si punto error. Y si ustedes observan, desde que hemos venido utilizando el si error, ¿verdad que ha sido la misma lógica, verdad? Si error, nos ubicamos al final, punto y coma, abrimos comillas y vamos a decir aquí, por ejemplo, columna eliminada y cerramos con paréntesis. Aquí no hay ningún problema hasta el momento, ¿verdad? Porque no se ha borrado ninguna columna, pero vamos a borrar, por ejemplo, la A y ya nos aparece el mensaje, ¿verdad? Y esto sería la opción en cómo nosotros podemos tratar los diferentes errores en ejemplos sencillos dentro de Excel, ¿verdad?
Cualquier consulta, duda, la pueden realizar, ¿verdad? También recordemos que todas las grabaciones ustedes las pueden ver minuto a minuto y paso a paso cada uno de los procedimientos. En este caso, hablando de la función de sí error. Vamos a pasar a otro tema bastante importante. ¿Y qué tema nos estamos hablando? Pues el relacionado a ver algunas funciones financieras o en este caso hablar de la función financiera de pago. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros esa función financiera en este caso de pago? Pues nos vamos a centrar, vamos a eliminar estos datos. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en este ejercicio que tenemos acá. Observemos, es como que nosotros hayamos sacado un préstamo en una institución bancaria, ¿verdad? O en cualquier lugar, en una cooperativa. Generalmente nosotros sabemos datos precisos, ¿verdad? De manera obligatoria al momento de sacar un préstamo. ¿Y qué valores son esos? Pues estos cuatro que nosotros tenemos acá resaltados en amarillo, ¿verdad? Aquellas personas que han sacado algún tipo de préstamo saben que nosotros conocemos el monto del préstamo, conocemos la tasa de interés, conocemos el plazo de los años al cual lo sacamos, ¿verdad? Generalmente nosotros podemos hacer un análisis de las cuotas, de cuánto vamos pagando el préstamo o de cómo nosotros vamos avanzando en la medida del préstamo, ¿verdad? Para ello necesitamos conocer estos datos que tenemos en amarillo y también si ustedes observan en la parte de la derecha, tenemos algunas celdas como cálculo del pago mensual, cálculo del interés mensual, cálculo de la primera cuota y este que sería el cálculo de la primera cuota, pero calculado de una forma diferente. Nos vamos a centrar ahorita en la celda que tengo resaltada aquí, ¿verdad? De cálculo de pago mensual. La vamos a resaltar en amarillo para que se vea mejor. Aquí en esta celda nosotros vamos a aplicar la función de pago que nos va a permitir calcular el pago, ¿verdad? De la primera letra. O el pago, mejor dicho, no de la primera letra, sino el pago que vamos a hacer nosotros a lo largo del préstamo. Sabemos, ¿verdad? Que si son 5, 6, 2 o 3 años, el pago no varía. Siempre va a ser el mismo el pago. Si son 5.000, usted va a pagar 5.000 a lo largo del préstamo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues con la función de pago vamos a calcular cuánto vamos a pagar. Vamos a seleccionar pago y vamos a utilizar los valores de la tablita que tenemos acá al lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el primer valor que vamos a utilizar? La tasa de interés. Observen que ya está ubicada dentro de la función. Pero esa tasa de interés, si ustedes observan, está anual. Y como es el pago es los intereses mensuales, entonces la vamos a dividir entre 12 para sacar el interés de forma mensual. Vamos a separar con punto y coma y ahora vamos a calcular los pagos. Si son 2 años que tenemos acá, la marcamos, ¿verdad? Y la vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque si son 2 años, vamos a hacer 24 pagos. Entonces vamos a hacer la multiplicación, en este caso, dentro de la función. Separamos con el punto y coma. Y el último dato que vamos a utilizar es el monto del préstamo. Con ese valor nosotros cerraríamos la función. Vamos a dar enter y observen que nos dice que el pago, el cálculo de la cuota, ¿verdad? De los pagos va a ser de 1.343.18. Como nos lo da en negativo, aquí en la parte de abajo lo vamos a escribir en positivo, 1.343.18, que es el mismo que nos lanzó la función de pago. Ahora nos pasamos a la columna L, centrándonos en la otra celda que dice cálculo de interés mensual. ¿Cómo vamos a calcular el interés mensual? Pues no es más que el interés anual entre 12. Este es el resultado que me arroja. Vámonos a la tercera
celda de cálculo de interés de la primera cuota. Entonces vamos a calcular lo que sería el monto del préstamo, ¿verdad? Que sacamos por el interés mensual, ¿verdad? Que nos va a generar esa primera cuota. Vamos a darle enter y la primera cuota va a ser de 175 lempiras. Otro método que nosotros podemos calcular la cuota, ¿verdad? Que siempre nos va a arrojar el mismo resultado al final, lo podemos hacer directamente. Colocamos el igual, ¿verdad? Va a ser el valor o monto del préstamo por la tasa de interés entre 12. Observen que la sintaxis me quedaría de esta fórmula, de esta forma dentro de la dentro de la fórmula. Vamos a dar enter y observen que lo hice de otra forma, pero el resultado es el mismo. 175. Ya con estos datos que acabamos de calcular, nosotros podemos ir desglosando el préstamo, cuánto vamos pagando interés, cuánto vamos pagando a capital, cuánto nos queda de saldo disponible a pagar, ¿verdad? Para la próxima cuota. Ya no nos falta nada más. Entonces el pago, vámonos a enero. ¿Cuál va a ser el pago de enero? Pues va a ser el que nos dio la función de pago, ¿verdad? 1343.18. Entonces vámonos a igual y vamos a hacer referencia a la celda, ¿verdad? J5, que es de pago. Solo déjenme borrar estos otros que me aparecieron acá. Observen, aquí ya la tenemos, 1343.18. Como ya sabemos, este pago va a ser el mismo para todos los meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a arrastrar. ¿Por qué me da este tipo de error, por decirlo de alguna forma, que no me arrastra el valor hacia las otras celdas? Aquí tenemos que utilizar referencias absolutas. Ya vimos el tema de referencia absoluta nos permite fijar una celda para que el análisis de la fórmula o función siempre haga referencia a esa celda. Entonces aquí vamos a, observen que dentro de J5, que es la ubicación de mi pago, voy a colocar un signo de dólar. De esa forma me va a fijar a mí esta celda en todos los meses. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Esto no va a variar. Ahora vámonos a calcular nosotros. ¿Qué vamos a calcular ahora? Solo espérenme un segundo. Ahora calculemos el interés, ¿verdad? Del pago de la primera cuota, o sea, de enero. ¿Cómo lo realizamos? Vámonos a la igual, ¿verdad? Siempre que vamos a realizar una función o una operación o una fórmula, siempre con el igual. Va a ser entonces el monto del préstamo, aquí lo tenemos, 30.000 por la tasa de interés, que es el 7%. Eso dividido entre 12, ¿verdad? Que es el método que les enseñamos acá, que fue el segundo método de calcular la primera cuota de interés, ¿verdad? Del pago de enero. Vamos a dar enter. Solo déjenme eliminar estos otros datos que me aparecen dentro de la tabla. Y observen que me da 175, que es un valor correcto correspondiente a los cálculos que hicimos ya anteriormente, ¿verdad? Vámonos a la amortización, o sea, el capital. De mi primera cuota se va a ir 175 lempiras para intereses. Estos datos que yo puse aquí en este préstamo son un poco de manera aleatoria, tanto el préstamo, los tiempos en años y el valor del préstamo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular ahora el capital, el cuánto se va a ir a capital para el pago del préstamo. Entonces vámonos a igual y hacemos una simple resta. Restar el pago menos los intereses. Y aquí ya nos da el resultado que sería, se va a abonar a intereses 1.168
punto 18, ¿verdad? Y el último, ¿verdad? Que sería, entonces, ¿cuánto nos quedaría del monto total del préstamo? Volvemos a hacer otra resta, que sería el monto total del préstamo menos el abono a capital o el pago que se va a capital, dándonos un total de 28.831 lempiras con 82 centavos. Ya nos quedaría, ¿verdad? Llevamos la secuencia. ¿Qué pasa si yo vengo y arrastro estos tres valores, tanto de interés, amortización y saldo? Si yo los arrastro para abajo, me va a lanzar unos errores, especialmente en la columna de intereses. ¿Por qué? Siempre haciendo referencia a las referencias absolutas, ¿verdad? Vamos a fijar la tasa de interés, o sea, la ubicación donde está posicionada la tasa de interés mensual, para que siempre al momento yo de arrastrar la función o la fórmula, me lo haga por medio de esa tasa de interés, ¿verdad? Ya que la referencia relativa va a hacer que automáticamente me vaya cambiando. Entonces, ya sabemos, dentro de la ubicación C5, la fijamos con el signo y ya la tenemos fijada. Ahora sí vamos a arrastrar esos valores hacia abajo para conocer cómo vamos con el tema del préstamo. Si ustedes observan, aquí ya tenemos los otros, ¿verdad? Y pueden ver que el interés a cada una de las cuotas va bajando. Por ejemplo, si observan ustedes el segundo caso, ya el interés es 168.19 y al capital que se va pagando el préstamo ya es más, ¿verdad? Ahora es 1.174 y el valor actual que nos va quedando. Y vamos allá a ir calculando y nosotros de nuestra forma conociendo cómo vamos con el préstamo. Aquí lo tenemos a un año, pero si son a 2 años, entonces le aumentamos los otros meses. Seleccionamos y vámonos un poco más para abajo hasta que lo terminemos de pagar para el último mes. Si ustedes observan ya la última cuota, el interés ya solo es 15.53 lempiras y acá casi todo se va del pago al pago del capital, que nos quedaría, miren, correspondiente a los 2 años, ya tendríamos nosotros el cálculo de un préstamo calculado dentro de Excel, ¿verdad? De manera sencilla, utilizando la función de pago y otras fórmulas, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación que ya conocimos previamente, ¿verdad? Solo es como una combinación más que todo de las distintas operaciones y ya tenemos el análisis de un préstamo de una persona. Este tema vamos a hacer un segundo ejercicio el día de mañana con datos un poco más reales y con ese ejercicio cerraríamos el tema de la relación de la función de pago, ¿verdad? Entonces, este como un primer ejemplo para que podamos practicar. Entonces, mañana terminaríamos este tema con otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a colocar nuevos datos, nuevas tasas de interés y a repetir un poco el procedimiento, siempre recordando que dudas o consultas las pueden ir haciendo dentro de la clase, ¿verdad? Para que podamos irlas aclarando en el momento, ¿verdad? Si las quieren hacer después, pues de igual forma no hay ningún problema. Recordarles el tema de la asistencia. Y también recordarles que mañana en los primeros minutos, si se recuerdan la primera semana, nos tomamos por tema de aquí de coordinación una fotografía con la cámara encendida. Entonces, el día de mañana y el jueves vamos a encender la cámara, aunque sea unos 10 segundos, para tomarnos la fotografía. Y ese mismo procedimiento lo vamos a hacer el jueves, ¿verdad? Para que lo tengamos presente ya para la clase del día de mañana. Entonces ya el día de hoy nos quedamos por acá y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Tratar de no faltar esta semana, ya sabemos que es la última semana, ¿verdad? Ya del curso que culminamos, donde estamos viendo también los últimos temas relacionados, ¿verdad? Funciones, fórmulas y algunas otras herramientas dentro del Excel. Sin más, entonces me despido y deseándoles como siempre un feliz día. Hasta mañana.